Muy buenos días a todos. Buenos días a todos. Mi nombre es Guillermo Almazo. Soy el publisher and CEO de Inmobiliaria Magazine. Les doy la más cordial bienvenida. Preparamos junto a Cushman & Wakefield este webinar para poder llegar a ustedes y tratarles de informar todos los cambios que están pasando en el mercado inmobiliario, principalmente en toda la relación que va desde el trabajo y muy conectado en la salud con el medio ambiente. Estamos en una situación, como dije en un principio, complicada, pero vamos a salir adelante. Creo que todos estamos optimistas, pero lo más importante es cómo podemos involucrarnos y poder ir poco a poco a entrar a ese ecosistema de trabajo al que creo que todo mundo extrañamos. Ha sido unos meses de aprendizaje, por lo menos es en mi tema personal, donde hemos tenido que usar la tecnología para comunicarnos entre nosotros, principalmente con el equipo, con la familia, con el trabajo y los clientes. Estas herramientas que nos dan hoy la tecnología nos ayuda a tener ese contacto ahora con los clientes. Y en Inmobiliaria tenemos ya más de 18 webinars que hemos trabajado. Para nosotros es vital seguir en comunicación con nuestros clientes. Y en este esfuerzo que hicimos de transmitir, hemos tenido cualquier cantidad de transmisiones que nos han dado información valiosa. Creo que esta es época de estarse informando para poder regresar a todo lo que es nuestro ambiente de trabajo de la mejor manera posible. Repito, soy Guillermo Almazo de Inmobiliaria Magazine. Tenemos un panel de expertos que organizó nuestros amigos de Cushman & Wakefield. Voy a dar una pequeña introducción del panel para ya empezar a trabajar con la información. Esta sesión se dará una explicación detallada de los resultados de un estudio llamado El futuro de los espacios de trabajo, realizado por nuestros amigos de Cushman & Wakefield, como comenté en un principio, los cuales darán un contexto del comportamiento y perspectivas en los hábitos laborales, así como la transformación que experimentarán los inmuebles corporativos una vez que se produzca la reincorporación laboral. Además de las implicaciones en el espacio físico, abordaremos temas relacionados con el desempeño y adaptación de los colaboradores, así como el proceso del regreso que tienen un impacto ambiental y considerable. Este panel va a estar conformado por expertos, los cuales los voy a presentar a ustedes. En primer lugar, Yair Sarmiento Corro, él es director y Head de Project and Development Services para Cushman & Wakefield México, Centroamérica y el Caribe. Yair cuenta con más de 20 años de experiencia en los entornos de la construcción y diseño en México, así como en algunos países de Latinoamérica. Yair es ingeniero civil por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y recibió su título de MBA por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Además cuenta con la certificación LEED de Green Associate y es miembro del Instituto de Gestión de Proyectos y cuenta además con un certificado de Project Management Professional, PMP. También les presento a Sandra Alegría Gamboa. Ella es directora de Change Management en Cushman & Wakefield. Sandra forma parte del equipo de Change Management de Cushman & Wakefield, cuenta con un máster en gestión estratégica de capital humano y está certificada en Change Management por la Asociación of Talent Development, así como una amplia experiencia en metodologías de cambio para empresas nacionales e internacionales que incluyen metodologías de home office y jornadas de trabajo flexibles. Y por último, Juan Pablo Garduño, que es el Sustainability Manager en Cushman & Wakefield, cuenta con una licenciatura en arquitectura, así como una amplia experiencia profesional en construcción verde y certificaciones para edificios sustentables. Juan Pablo desde el 2014 en el US Green Building Council lo acreditó como Lead Green Associate y en 2 años después Lead APID Plus C. Además cuenta con una acreditación auditor ambiental que otorga la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Como pueden ver, presentamos un panel de expertos, el cual les dará información muy valiosa de cómo poder recomponernos hasta y lograr ese ecosistema que tenemos entre salud, bienestar y todo el tema de trabajo laboral. Voy a pedir a nuestros compañeros de Cushman que prendan sus cámaras y micrófono y los dejo con Yair, el cual va a estar comenzando la dinámica de este panel. Soy Guillermo Almazo, buenos días a todos y agradecerle a todos su presencia. Muchas gracias. Hola a todos, muchas gracias por conectarse. Como bien decía Guillermo, básicamente el objetivo de la presentación redefiniendo
la relación trabajo, salud y medio ambiente. Lo que vamos a tratar de hacer o de mostrar en este webinar es primero poner un contexto, esta situación que para nosotros es nueva, sin embargo, pues ha tenido ya un comportamiento recurrente a través de los años. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerlo primero en contexto, hablar un poco de antecedentes, todo esto basado en números. Posteriormente, les vamos a mostrar ya datos duros, encuestas que realizamos en Cushman, una amplia encuesta que nos da información, datos duros como para poder hacer proyecciones un poco más certeras, y finalmente vamos a interconectar la relación de trabajo, salud y medio ambiente en los tiempos venideros. Entonces, para poder dar inicio, le cedo la palabra a mi compañero, a Juan Pablo, para que arranque con los antecedentes. Adelante, Juan Pablo. Muchas gracias, Jair, Guillermo. Gracias a todos por conectarse. Y bueno, antes de hablar del futuro y de esta redefinición o de reinventar, creo que es importante dar un vistazo atrás, ¿no? Y revisar un poco al pasado. Poder aprender de generaciones pasadas y cómo éstas han enfrentado sus pandemias y las lecciones que nos han dejado, porque al final las ciudades o la arquitectura que vemos ahorita es reflejo de soluciones a pandemias. Y es que desde que la gente vive en sociedad y vive en un punto fijo, pues ha estado presente las enfermedades y más de transmisión de persona a persona. Podemos pasar desde la gripe española, el ébola, la viruela, hasta el VIH con el que llevamos 40 años conviviendo, ¿no? Hasta ahorita el COVID-19. Y de todas hemos aprendido algo, ¿no? De todas nos ha dejado una marca en nuestras ciudades. Podría irme desde la peste negra, que se llevó el 50% de la población en Europa, y que nos dejó, por ejemplo, la tradición de los adoquines en las calles, porque ellos creían que pues, la enfermedad estaba en el piso. También nos dejó todo lo que es cementerios y panteones, tener un espacio para nuestros muertos, alejados de nuestras casas para evitar plagas. Y también acabó con las ciudades amuralladas. Tiramos los muros de nuestras ciudades para permitir la ventilación. Y así como ejemplos hay muchos. Yo quisiera hablar de dos en particular. Uno, en 1810, la ciudad de Nueva York enfrentó una epidemia muy fuerte y muy larga, de 1810 a 1850, sufrió una de sus peores epidemias. Estamos hablando de la fiebre amarilla, que cobró la vida de entre 7,000 y 10,000 personas en una ciudad que en ese entonces eran cerca de 90,000 personas. Se estima que una de cada 23 personas se vio contagiada por esta fiebre que era transmitido por un mosquito. Y bueno, a raíz de eso, la gente se puso a trabajar y vieron qué soluciones nos iba a dar, ¿no? Entonces, para 1857 se crea Central Park, bueno, tantito antes, 1852, perdón, se crea el acueducto de Croton, que llevó agua potable, porque era muy importante asegurar una buena limpieza de los espacios y mucha gente no tenía agua potable. Entonces se crea un sistema de acueducto. Central Park en 1857 es resultado de esta fiebre amarilla. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que faltaba un pulmón natural, faltaba buena calidad del aire a esas zonas. Para 1904 diseña y se construye el metro de la ciudad porque también aprendieron que cuando les llegó la epidemia estaban muy densos, estaba mucha gente en un espacio muy pequeño. Entonces querían densificar, querían dispersar a la población. Y para finales de su epidemia diseñaron una zonificación, el cual obligaba que los edificios más altos fueran al centro y conforme se fueran alejando de la ciudad, estos edificios se fueran haciendo más pequeños para asegurar buena ventilación y luz natural. Como vemos, la ventilación es importante en esta epidemia también. Ahora, les voy a poner otro ejemplo. 1940, Europa con la tuberculosis, que bien no es un virus, es una bacteria, pero la tuberculosis hizo que todo el movimiento de arquitectura que entendíamos cambiara completamente. Estamos hablando en 1930 y se llevó entre 70,000 a 100,000 personas. No era la primera oleada de tuberculosis, era la segunda, pero esta fue mucho más fuerte, ¿no? Solo fue del 30 al 49. Esto hizo que los arquitectos de ese entonces, estamos hablando de Le Corbusier, Mies van der Rohe,
la tuberculosis influyera muchísimo en la arquitectura que ellos hacían. Entonces ahí vemos el cambio en los edificios, de tener edificios más cerrados, vemos edificios con grandes ventanas, edificios pintados color blanco hospital, como le decían, para decir este edificio está limpio, porque se demostraba que la tuberculosis se daba en espacios sucios. Entonces eso nos cambió totalmente. También afectó la tuberculosis a la población joven. Eso hizo que en 1932 se crearan escuelas al aire libre, o sea, escuelas completamente abiertas. Esto para asegurar otra vez buena ventilación. Es algo que venimos repitiendo. Y para 1938 toda la transformación de los hogares cambia. Ya se da cuenta que uno de los altos contagios ya no es afuera, ya no es en el espacio público, sino en los interiores, en las casas. Entonces nos cambia completamente lo que entendíamos como vivienda, tener espacios mucho más amplios, grandes ventanas, grandes terrazas. El mobiliario se vuelve mucho más simple para evitar suciedad, para evitar bacterias y fuera mucho más fácil de limpiar. Y es así como de todas, se dan cuenta, de todas las epidemias o pandemias tenemos aprendizajes y la ciudad se vuelve una capa de soluciones a epidemias. Ahora, vayamos a lo que está pasando actualmente. Y es que en los últimos años se ha demostrado que tenemos mayor virus, pero de proveniencia o de origen animal. Esto quiere decir, por ejemplo, está el SARS-CoV-2, el VIH, la gripe aviar, son de origen animal. Y esto no es otra cosa más que una forma no sustentable en la que nosotros nos estamos relacionando con otras especies, ¿no? Entonces, cuando hablamos de desarrollo sustentable, por eso los tres conceptos son muy importantes. Estamos hablando del trabajo, ¿no? Yo tengo que salir a trabajar, generar ingresos, llevar dinero a mi casa. Pero estoy hablando de salud también. Ahorita tengo que ir a trabajar, lo tengo que cuidarme yo, tengo que cuidar a mi familia, tengo que cuidar a mi comunidad. Pero si yo no estoy al tanto del tema sustentable, puede que en un futuro caiga otro virus. Porque según la Organización Mundial de la Salud y la ONU, todos estos virus de origen animal, sus causas son 100% de nosotros, o sea, son causados por nosotros. El aumento de la demanda de proteína animal, ¿no? O sea, esto fue la gripe aviar o la gripe porcina. Nosotros estamos teniendo mayor demanda de proteína animal, se hacen granjas que no son sostenibles. Lo mismo nos lleva a prácticas agrícolas totalmente insostenibles. Explotación de la vida silvestre. Esto nos da mercados húmedos como en la ciudad de Wuhan, donde hay especies exóticas, están conviviendo especies exóticas, especies que están crudas, que están cocinando ahí, y el ser humano. Esto lo que causa es que los virus que se transmiten de animal a animal, en algún momento se rompa la cadena y contagien al ser humano, y este ser humano empieza a contagiar a todas las personas. El virus que tenemos ahorita, saben que salió del murciélago, pero no encuentran todavía el animal intermedio que fue el que contagió al ser humano. Pero todo esto viene de eso, ¿no? El mercado de Wuhan es un claro ejemplo de la explotación de la vida silvestre y nuestra relación con las otras especies. Y obviamente el cambio climático, ¿no? Porque conforme nosotros vayamos aumentando la temperatura de la Tierra, otras especies van a buscar dónde vivir y vamos a estar conviviendo con otros ecosistemas. El IPCC, que es el que se encarga del cambio climático, de estudiarlo, determinó el año pasado que con el deshielo del Ártico estaban detectando nuevos virus que salían de ahí, ¿no? Usted sabía, en ese ecosistema del Ártico hay nuevos virus que estaban ahí, y ahora como ya no estamos acabando, pues están saliendo y convivimos en la atmósfera. Esa es una de la epidemia que estamos viviendo. La otra, que es un poco más silenciosa, tiene que ver con nuestro estilo de vida. Porque como podemos ver en las gráficas, conforme fuimos bajando o fuimos reduciendo las enfermedades infecciosas, o sea, las enfermedades, antes te mataba una viruela, ahorita ya no. Entonces, las enfermedades infecciosas fueron bajando, pero las enfermedades crónicas fueron subiendo, ¿no? Si vemos desde 1800, te mataba una viruela, ahorita te mata más la obesidad, la diabetes, ¿no? Entonces, bajo este contexto llega este virus. Un virus, la gráfica de la derecha, pueden ver cómo ha aumentado la obesidad y sobrepeso en México. Si lo viéramos en términos que ya ahorita todos estamos familiarizados,
en esta pandemia todavía no estamos llegando como al pico. ¿Sí me explico? O sea, no estamos ni aplanando la curva de nuestra pandemia de obesidad, sobrepeso. Esto lo que nos da, les voy a dar un dato que es bastante duro. Desde el inicio de la pandemia a la fecha, que han pasado 119, 120 días, se han muerto 39,000 personas solo en México. Eso nos da, una persona fallece cada 5 minutos. Cuando acabemos esta presentación, 12 personas habrán fallecido por COVID-19. Y tiene que ver también con este tema de obesidad. En la lista del último año de los países con mayor obesidad está Estados Unidos, Brasil, México, India y Rusia, que son los que tienen más alto índice de mortalidad. Entonces, este es un tema importante. Estos dos pandemias son las que hay que revisar. Para entrar un poquito más a detalle, les dejo con mi compañera Sandra, que nos va a explicar mucho más a fondo de esto. Muchas gracias, Juan Pablo. Muy interesantes los datos que nos compartes. Y continuando con este tema de la obesidad, pues quiero compartirles que desde el 2018 la Organización Mundial de la Salud declaró la obesidad y la salud mental como las pandemias del siglo XXI. Un dato también importante es que desde 1975 a la fecha se ha triplicado la obesidad en todo el mundo. Hoy en día hay 1.900 millones de adultos que sufren sobrepeso y de ellos 650 millones tienen obesidad. Esto representa el 39% de toda la población a nivel mundial que tiene ya sea sobrepeso u obesidad. Y las nuevas generaciones es menos esperanzador, ya que hay 41 millones de niños menores de 5 años que sufren sobrepeso y tenemos más de 340 millones de niños y adolescentes, esto es entre 5 a 19 años, que también padecen ya sea sobrepeso u obesidad. Esto como organización nos hace darnos cuenta que las nuevas generaciones, las generaciones que vengan, que se vayan incorporando a las filas de la organización, van a tener probablemente enfermedades derivadas de este sobrepeso, de esta obesidad, y la organización de alguna manera pues tiene que estar preparada para poder contrarrestar estos costos de seguridad social que también genera esta condición. Por otro lado está la salud mental, donde ahí tenemos 300 millones de personas en el mundo que sufren depresión y más de 260 millones de personas que tienen trastornos de ansiedad. Un trastorno de ansiedad puede ser el estrés típico que sufríamos a lo mejor hasta enero o al estar en un embotellamiento. Entonces, realmente todos somos muy susceptibles a sufrir algún trastorno de ansiedad y el dato pues muy importante es que esto nos genera hasta $1 billón de pérdidas en productividad al año a nivel mundial. Que este dato suena pues bastante intangible al ser tanta la población a nivel mundial, pero si lo acotamos a México, podemos ver que tenemos el 75% de todos los trabajadores que sufren estrés. Según un estudio del Instituto Mexicano de Seguro Social en México, lo que nos dice es que la principal causa de muerte son las cardiopatías, y las cardiopatías son derivadas precisamente de salud mental y obesidad. Y además, en México, esto nos genera más de 16,000 millones de pesos anuales en pérdidas de productividad por ausentismo, sin considerar los costos que para la organización genera en cuanto a la atención a estas enfermedades. Ante este panorama, en el 2019, la ONU definió algunos compromisos que tienen que ver con la salud mental, con la obesidad e incluso con todo este tema de sustentabilidad. Pero en lo que atañe a este tema de salud mental, en el 2019 se definió como un compromiso el promover y mejorar el espacio de trabajo para que contribuya a la salud mental y se puedan reducir los famosos riesgos psicosociales. De ahí se deriva en todos los países y evidentemente en México lo que se llama aquí la norma 35, que precisamente nos habla de esa parte. Pero bueno, hasta acá hemos llegado con algunos antecedentes y cómo estábamos hasta diciembre del 2019
cuando surge este virus, y a partir de ahí, pues nos hace preguntarnos hacia dónde vamos, dónde estamos hoy. Y para esto hemos hecho una encuesta muy exhaustiva a 50,000 personas que nos ha arrojado datos muy importantes que nos permiten justo ir definiendo esta relación. Entonces, para profundizar más de estos datos, le doy la palabra a Yair Sarmiento, que él conoce muy bien estos resultados de la encuesta. Muchas gracias, Sandra. Bien, como les decíamos al principio, o sea, el objetivo de este webinar, pues era plantear la parte de los antecedentes mismos que ya se pusieron, el contexto recurrente de las pandemias y la situación, una cosa que explica claramente una de las razones por la cual México estamos parados donde estamos parados frente a esta pandemia. Ahora, lo que siempre resulta más complicado, más difícil es tratar de ver hacia adelante. Para ello, pues se han hablado muchísimas cosas. Normalmente todo el mundo lo ha hecho volteando a ver a los que nos llevaban ventaja con respecto a la pandemia y en función de eso nosotros tratar de reaccionar. Sin embargo, en Cushman & Wakefield nos dimos a la tarea de tratar de bajar esa información simplemente por experiencias que nos transmiten a tener datos duros. Para ello se aplicó una encuesta que se llama, a través de un software que se llama Experience Square Food, y a través de ellos se obtuvieron datos donde hicimos una selección de lo que podemos considerar datos bastante relevantes. La muestra, creo que es una muestra bastante buena. Estamos hablando que se obtuvieron 2.5 millones de datos después de habiendo aplicado la encuesta a 50,000 personas en 99 países y en 38 diferentes tipos de compañías. Algunas de ellas tenían coincidencias importantes, sin embargo, se trató de que la encuesta fuese aplicada a la mayor variedad posible de empresas para obtener la mejor muestra posible. Y los resultados que se obtuvieron es que, son datos bastante claros, creo yo, ¿no? O sea, en primera instancia, el 75% de los encuestados considera que sí se ha logrado continuar y trabajar y producir con este sistema, con este esquema de un trabajo remoto. Eso nos podría llevar a pensar en que la situación, el esquema de trabajo remoto, pues es un trabajo que se va a quedar, e incluso algunos han llegado a sugerir que va a afectar de manera muy importante a lo que es el mercado real estate. Evidentemente, la perspectiva que tenemos en Cushman a través de estos resultados es que, pues sí, va a haber una modificación, va a haber un ajuste, pero no de una manera tan drástica como algunos lo han llegado a sugerir. ¿Por qué? En el siguiente punto podemos ver que el 50% de las personas que fueron encuestadas han expresado que se les ha hecho muy difícil, que se les ha hecho muy complicado el trabajar en este esquema de trabajo remoto, y hay una tendencia o deseo de poder incorporarse nuevamente a un esquema de trabajo que sea en oficinas. Esto también va muy ligado con un resultado que se obtuvo que está más o menos parado en el 50%, donde hay un desgaste. A través de que ha ido pasando el tiempo en la pandemia, ha habido un desgaste con las personas con este trabajo remoto y se está empezando a ver dañada lo que es la misión, la visión, la conexión con la empresa, esa conexión, la cultura empresarial. Entonces se está empezando a ver falta de conexión con lo que la empresa por sí misma representa, que va aunado, ¿no? La empresa, pues al final del día somos todos los empleados, y va junto con el hecho de perder conexión con los empleados, con nuestros colaboradores con los cuales convivíamos prácticamente todos los días. Entonces, este dato ya empieza a equilibrar un poco la situación. Si bien el 75% decíamos, no, sí que se continúe con el trabajo remoto,
Sin embargo, ya hay un desgaste que nos está llevando a un balance de 50-50. De ahí pasamos al siguiente dato, ¿no? El 54%, o sea, más de la mitad de los encuestados, dice que no se siente bien continuando trabajando con este esquema de trabajo remoto. Eso también hace que haya ya un balance con lo que es la tendencia que en un momento dado algunas empresas y algunas personas pudiésemos llegar a pensar que era un esquema que iba verdaderamente a romper esta relación trabajo-medio ambiente y salud. Y el 70%, y de este dato, digo una cosa que es un dato quizá un poco más anecdótico, pero el 70% de las personas que les ha costado más trabajo adaptarse a este esquema son precisamente los millennials y la generación Z. O sea, a diferencia de lo que se pudo haber llegado a pensar, que específicamente las personas de generación X y superiores iban a sufrir más lo que iba a ser este nuevo esquema de trabajo, ha sido absolutamente lo contrario. Entonces, también el último dato relevante que nos confirma que sí va a haber un ajuste, va a haber una modificación sin llegar a un cambio totalmente radical, es que los ecosistemas de trabajo tienen que ser promovidos o desean que sean promovidos, que haya más trabajo remoto sin llegar a un 100% de trabajo remoto, ¿no? Entonces, esa es en sí la conclusión. Un poco para concluir toda esta información que se obtuvo en esto, nosotros estábamos viendo ya una tendencia que fue avanzando de manera paulatina de un 80-20. ¿Qué quiere decir? Del 100% de los empleados de una empresa, se hacían espacios o se generaban espacios pensando solamente en el 80% de los empleados, dejando un 20%, ¿cómo se llama?, sin espacio designado o asignado dentro de las oficinas, pensando que normalmente el 20% iban a estar haciendo un trabajo remoto o por su esquema de trabajo no iban a tener presencia en las oficinas. Y lo que podemos inferir, ¿sí? Digo, no son tampoco datos que podamos dar nosotros un dato fijo de que ahora va a ser un 70-30, pero sí ya nos permite establecer límites y podemos pensar que vamos a ir desde un 50-50 hasta un 70-30, ¿no? O sea, evidentemente va a haber una modificación, ¿no? Del 80-20, o sea, obviamente va a crecer, que quiere decir que los nuevos espacios de trabajo se van a tender a ser más pequeños, se van a ir más hacia el área colaborativa, no hacia los espacios de trabajo privativo, más hacia el área colaborativa para que se pueda dar esta conexión e interacción. Y esta relación de un 100% de los empleados, vamos a caer desde un 50-50 hasta un 70-30, todavía ese rango, ese espectro todavía por definirse conforme vaya avanzando el tiempo y podamos ir cabalgando a través de la situación que estamos viviendo en la pandemia. Aquí se presenta lo que es la información por líneas de servicio, por actividades dentro de una empresa o giros de la empresa, ¿no? Entonces, la forma de leer este gráfico, las empresas que están del lado izquierdo son giros o giros de empresa o son líneas de servicio que deberían o perciben que deben de tener un mayor regreso a las oficinas. O sea, están más del lado de que tenemos que regresar a un esquema de trabajo de oficinas. Del lado derecho son los que está más focalizado el tema de que podemos seguir trabajando el trabajo remoto. Realmente lo que aquí se mide más allá del porcentaje, la bolita negra lo que muestra es en dónde estábamos parados antes de la pandemia, o sea, cuánto era el porcentaje de asistencia, y la bolita y el punto de arriba es la dificultad, ¿no?, que les ha generado el tener este esquema actual, por lo cual perciben que es más importante o es muy importante regresar a un trabajo de oficinas. Entonces, la diferencia, el tamaño de la línea es la preponderancia, la importancia de volver a un esquema de trabajo de oficinas. Es sumamente relevante, importante e interesante el tema de que el área de ventas, si bien están la mayor parte del tiempo fuera vendiendo, sin embargo, ese punto de conexión o de interacción que hacían en las oficinas era vital
era muy importante y se les ha dificultado de una manera importante el mantenerse solamente en un esquema de trabajo remoto. Entonces, como el área de mayor impacto, de mayor tendencia a regresar al área de oficinas, pues está el área de ventas, y los que menos son los que hacen trabajo meramente administrativo, ¿no? Algunas cosas que están aquí suenan totalmente lógicas, otras pues no tanto. El área de operaciones, por ejemplo, ha podido caminar de una manera bastante buena de esta manera. Entonces, si bien, por ejemplo, la gente de IT, el equipo de administración, el equipo de procurement eran los que más altos porcentajes tenían de presencia en la oficina, sin embargo, con esa presencia en la oficina no hay un gap de que tengamos que regresar y se pueden mantener en un esquema de trabajo remoto, ¿no? Entonces, si vemos nada más dónde estamos situados con el grupo de real estate, estamos básicamente a la mitad, ¿no? O sea, estábamos con un 76% de presencia o de interacción que hacíamos en la oficina, sin embargo, se consideran por todos los encuestados importante el que regresemos a poder tener ese punto de convergencia en los espacios de trabajo. En esta parte podemos un poco focalizar lo que se ven como las áreas de mayor reto, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? La conexión cultural. El principal desgaste se ha dado o se está dando en que estamos perdiendo esa conexión y ese enlace cultural con lo que son básicamente la marca y con lo que son la cultura de la empresa. Alrededor de ello giran temas como la conexión con nuestros compañeros de trabajo, el aprendizaje. En del aprendizaje voy a hacer una pequeña pausa porque si bien estamos aprendiendo mucho a través del tema de los webinars y a través de toda esta interacción, a través de la tecnología, lo que sí es un hecho es que la sensación de aprendizaje en un espacio de tiempo, hablemos un mes, es mucho mayor lo que se aprendía anteriormente con un mes estando en un trabajo como lo teníamos antes de la pandemia, a un mes en un esquema de trabajo remoto. Entonces, hay una sensación de pérdida en lo que yo estoy avanzando día a día con el aprendizaje y mi crecimiento profesional, ¿no? El segundo punto habla de esta conexión, esta liga que tenemos con nuestros empleados, con nuestros colaboradores, y pues evidentemente hay un impacto, y vemos en el punto número 4, con lo que es el trabajo en equipo, ¿no? Si bien no se ha llegado a un desgaste realmente muy fuerte, porque las tecnologías han ayudado a mantenerlo y a través de las videoconferencias, pero sí ha habido una disminución importante en esa sensación de trabajo en equipo. Y pues, lo que hablábamos, lo que les comentaba hace rato también de la pérdida en cuanto estoy aprendiendo en un espacio de tiempo, determinado, ¿no? Entonces, pues digo, ha habido retos y hay cosas importantes que evidentemente van a tener un impacto importante en la nueva reconfiguración de los espacios de trabajo. Y bueno, la tecnología, ¿no? O sea, evidentemente, como todos sabemos, lo que nos ha permitido cabalgar, avanzar durante todo este proceso, pues es la tecnología. Y bueno, datos que son bastante contundentes, el 90% siente confianza, ¿no? En que el trabajo remoto es efectivo, es eficiente. El 75%, que esto es el primer dato que les habíamos dado, siente que colaboran de una manera efectiva con los colaboradores, ¿no? Y sin embargo, a la vez hay desventajas con lo que es la colaboración face to face, ¿no? Con la colaboración en vivo con cada una de las personas. Hay cosas positivas que se han dado con toda esta intervención de la tecnología. En uno de los webinars que hemos proporcionado, derivado de todos estos estudios que se han venido haciendo desde el principio en Cushman & Wakefield, se hablaba de lo que es el punto de equilibrio, que es los procesos, los procedimientos, la tecnología y los colaboradores, ¿no? Entonces le llamaban sweet spot, que es ese punto de equilibrio, ¿no? Para que los procesos y los empleados funcionen y trabajen bien, tiene que haber una buena tecnología, y de la misma manera la tecnología sin procedimientos pues generan caos, generan que no haya una buena conexión, un buen equilibrio en la manera en la que podemos interactuar.
Ahora, de las cosas buenas que se han dado a través de esta nueva realidad digital es que han hecho más igualitarios la colaboración y a los colaboradores dentro de la empresa. Al final del día, todos, al momento que nos conectamos a través de esta plataforma, se genera un estatus totalmente de igualdad y quitan y dejan por un lado esas diferencias que se generaban en los espacios de trabajo del que tenía y del que no tenía oficina, del que tenía un espacio hacia la ventana y del que no lo tenía, ¿no? Entonces, esto genera un espacio de igualdad. Bueno, y finalmente, otro comentario importante es que los espacios de trabajo van a tender a que nosotros dividamos, ¿no? O sea, la parte de la focalización del trabajo personalizado, mantenerlo en un esquema de trabajo remoto, pero sí regresar y acudir a las oficinas para generar esa conexión y esa colaboración. Ahora bien, ¿hacia dónde va el futuro de los espacios de trabajo? Ya como conclusiones, le cedo la palabra a Sandra. Gracias. Pues creo que con todos estos datos son muy importantes, muy reveladores y de alguna manera nos ayudan a tener algunas conclusiones de hacia dónde tendríamos que ir o cómo se debe reconfigurar precisamente esta relación entre el trabajo, la salud y el medio ambiente. Entonces, en ese sentido, hay algunas grandes conclusiones que tienen que ver con el medio ambiente, donde la calidad de vida evidentemente ganará terreno. Necesitamos desarrollar y contar espacios más saludables. Y en cuanto al trabajo, evidentemente el ecosistema va a cambiar, la oficina tendrá un propósito distinto. Esta mezcla entre el trabajo remoto y el trabajo en la oficina, pues será algo que continúe. Y la atención en la salud emocional es clave. Entonces, de alguna manera, son una de las grandes conclusiones. Me gustaría ir de lo general, hablando de esta parte global, para después hablar del edificio y por último del ambiente y la cultura que se vive al interior de los espacios de trabajo. Entonces, hablando de la calidad de vida, hay un estudio que hizo la Universidad de Chicago que tiene datos muy reveladores, nos habla que desde la Segunda Guerra Mundial no había existido tanta movilidad de plazas de trabajo como lo es ahora. Este estudio nos dice que 42% de las plazas de trabajo han quedado vacantes por despidos que se han derivado por esta pandemia y esto significa 14 millones de personas en Estados Unidos. En México se refiere a 5 millones de personas, considerando que mayoritariamente nuestra economía es informal. Si tomamos en cuenta cuál es esta economía informal, el dato asciende hasta 16 millones de puestos que se han perdido. Y lo más importante es que estas tareas muy probablemente no van a ser reemplazadas, estas posiciones vacantes, sino que van a ser sustituidas por tecnología, van a automatizarse y demás. Entonces, esto nos lleva a grandes desafíos en cuanto a la gestión del talento. Por un lado, está la búsqueda de talento de manera global. Esto es, podemos distribuir las funciones en múltiples ubicaciones, como lo que ya venía sucediendo de los centros de servicios compartidos, donde a lo mejor yo hablo a un call center y me contestan en la India o en Panamá, en otro país. Entonces, esto va a estar todavía más presente porque esta barrera física se ha roto y el colaborador de alguna manera se convierte en la dirección de la oficina virtual. Donde está el colaborador, pues puede trabajar, que es lo que hemos estado haciendo ahora. Y las ciudades regionales ganan terreno. Anteriormente, la gente se concentraba en las grandes ciudades, que eran las que ofrecían estas oportunidades de trabajo, y a partir de ahí decidían en dónde vivir y hacían su vida. Esto va a modificarse por completo, ya que tenemos esta posibilidad del trabajo remoto. Entonces, estas son unas de las grandes conclusiones. También tiene mucho que ver cómo va a ser este tema de la ubicación y cómo cuidar ese espacio de trabajo, para lo cual nos va a hablar más a detalle de esto Juan Pablo. Sí, bueno, como lo menciona Sandra, el tema de calidad de vida se vuelve muy importante, ¿no? O sea,
va a retomar la decisión de trabajo, lo va a determinar la calidad de vida, ¿no? Entonces, las empresas que tengan operaciones que puedan ser virtuales, las personas ya podrán decidir dónde viven y la decisión del trabajo se vuelve un poco menos importante. Por ejemplo, si yo vivía en el sur de la ciudad y me ofrecían trabajo en Polanco, por más bueno que sea el trabajo, yo consideraba más el tema del transporte, de cómo llegar hasta allá, o sea, son 2 horas de ida, 2 horas de regreso. Si tú le das la opción de que sea vía remota o un porcentaje sea vía remota, pues ya la decisión puede que sea otra, ¿no? Ya no va a decir, oye, no, porque hago 2 horas, ya no, porque afecta a mi calidad de vida, ¿no? Entonces va a ser completamente distinto las empresas que ofrezcan esta vía remota. Además de que pueden buscar talentos a nivel mundial, o sea, acceder a grupos de personas que igual no tenían. Como resultado, esperemos que las ciudades y los países ofrezcan calidad de vida, más que se centren en la calidad de vida. Por ejemplo, una encuesta interna de los empleados de Facebook, que ellos desean trabajar de forma remota, el 75% dijo que podrían mudarse a otro lugar, ¿no? Y de ese 75, el 38 dijo que querían mudarse a una gran ciudad. ¿Qué es lo que quiere decir? Que ese 75% está ahí porque ahí está su trabajo. Si le ofreces un trabajo vía remota, pues va a cambiar. En parte, ya hemos comenzado a experimentar todo esto en el mundo, ¿no? El Reino Unido, Nueva York, en Reino Unido o Nueva York son ciudades muy céntricas, ¿sabes? Que un enfoque muy centralizado. Y de ahí nos vamos al enfoque descentralizado, que sería Manchester o Leeds. Entonces, la idea es que pasemos, todo lo hemos pasado en los últimos 20 años, de un enfoque centralizado a un descentralizado, donde en Estados Unidos cobra mayor importancia una ciudad como Austin, como Nashville o como Salt Lake, y bueno, las demás ciudades siguen siendo centrales, pero se va descentralizando. Y vamos a pasar a un enfoque distribuido, ¿no? O sea, a un enfoque, a un enfoque distribuido. ¿Qué quiere decir? Que tengamos posición de la empresa en varios lugares, ¿ok? Este es un modelo de operaciones, o sea, es un ecosistema totalmente distinto, donde vamos a tener presencia ya en muchas partes. Ahora, ¿qué significa esto para el ecosistema, para el lugar de trabajo? Esto que acabamos de ver. Pues es una planificación de ciudad donde los modelos asignados de trabajo van a estar distribuidos. ¿Ok? Esto quiere decir que se espera que el espacio de oficina tradicional disminuya y se puedan dar otros espacios de trabajo, principalmente el trabajo desde casa. Ese va a seguir siendo muy importante, un trabajo desde casa para tareas que requieran algo de mayor concentración. Pero también voy a tener centros locales, donde las empresas tendrán sus ubicaciones, o sea, tendrán sus oficinas, que sean estas más accesibles, más públicas para el espacio de colaboración. O sea, yo ya el espacio individual lo dejo un poco en la casa y el trabajo colaborativo lo voy a dejar en estos espacios. Pero a su vez tengo espacios on demand, quiere decir que son espacios especiales para un evento mucho más grande o reuniones todavía mucho más grandes. Y también voy a tener centros de comunidad local, o sea, donde yo pueda tener una oficina en un centro comunitario, un centro conjunto, donde se van a satisfacer las necesidades de los empleados, para lo que comentaba Jair, tener un mayor compromiso, y donde van a aprovechar lo que hay en la comunidad, ¿no? Las ciudades van a disminuir, se van a ver como, se van a mezclar entre el trabajo, el ocio, el hogar y la educación, y la oficina tiene que ver menos con edificios individuales y más con barrios de usos mixtos. La sede central, oficina central, va a ser un espacio más de colaboración, espacios abiertos, y el ámbito público va a pasar al tema de la comunidad. Vamos a hacer más comunidad, ¿no? El propósito de la oficina será proporcionar destinos inspiradores donde la gente se pueda hacer una conexión cultural, ya no tanto el espacio individual de trabajo. Por lo tanto, el lugar de trabajo ya no será la única ubicación, será un ecosistema y una variedad de ubicaciones y experiencias para mayor comunidad, funcionalidad y bienestar.
Entonces, así es como nosotros entendemos que va a funcionar. Es estos ecosistemas donde hay múltiples espacios. Al hacerlo, bueno, se puede reimaginar nuestra forma de trabajar, vivir, de jugar, de todo. Aprovechamos la ubicación, el tiempo y la tecnología para tener un mayor rendimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que reúne este diagrama, diferentes tipos de lugares donde yo puedo trabajar. Y aparte, en terceros lugares, yo puedo, si estoy haciendo home office 5 horas en mi casa y de repente quiero cambiar el escenario, me voy y voy a un café que tenga buen wifi, entonces estoy apoyando a la economía local. O me voy a otro lado donde también tenga buen internet, o me voy a andar en bici porque estoy cerca del parque. Entonces, ya cambia completamente la concepción que habíamos tenido hace unos meses, donde yo me levanto, hago 2 horas de trabajo, estoy 7, 8 horas, 2 horas de regreso y ya estoy en mi casa. Esto para dar un mayor pie a la salud y el bienestar. Ahora, no solo es el tema de este ecosistema y esta nueva forma, es importante buscar espacios saludables, o sea, promover la salud a través de la arquitectura, a través del diseño, a través del urbanismo. Nosotros nos basamos en 2 certificaciones, que es Fitwel y Well, donde ellos a través del diseño, que ellos lo llaman el manual de diseño activo, que es un diseño donde te va a permitir que te muevas, que hagas ejercicio, ¿no? Tener esta opción de caminar en tu oficina, tomar una llamada y caminar 1 kilómetro alrededor de tu oficina, salir a andar en bicicleta, fomentar el comer sano dentro de la oficina. Nosotros pusimos en nuestras oficinas en Arcos Bosques un vending machine que es 100% de comida saludable. Mejoras la salud de las personas, mejoras la falta por enfermedad. Y bueno, obviamente esto nos va a tener preparados para, si en algún momento nos llega otra pandemia, no tener tantos índices de obesidad, sobrepeso, diabetes, para que no nos afecte tanto. Y lo más importante, mejorar nuestra relación con el medio ambiente, mejorar el respeto hacia otros animales y sus ecosistemas, no invadir ecosistemas que no conocemos, no dañar todo nuestro medio ambiente. Entonces, para un poquito más entrar a detalle de este tema de la salud, que es clave, los voy a dejar con Sandra. Gracias. Bueno, pues entonces continuamos con este tema de la atención en la salud y decimos que es clave porque a lo largo de toda esta presentación también lo que hemos querido mostrar es que de alguna manera la obesidad ha sido una de las causas por las cuales esta pandemia nos ha atacado tan fuertemente, específicamente hablando de México, y la salud mental de alguna manera es una consecuencia, que ambas ya estaban, como decíamos, con este riesgo de ser una gran pandemia, pero se ha incrementado. Y pues para esto tenemos otros datos duros que les voy a compartir. 90% de los empleados han experimentado beneficios del trabajo desde casa. Incluso ahora en el chat yo leía esto, que a mí me gusta el home office, quisiera continuar trabajando de esta manera. Entonces, mucha gente hemos identificado estos beneficios. 82% aprecia tener más tiempo, 56% ha comenzado a hacer más ejercicio, 37% a desarrollar algún pasatiempo o a comer más saludablemente, el 45%, aunque el 78% dice que hacen más trabajo desde casa. Este es un arma de doble filo, debemos verlo desde distintas ópticas, ya que si bien nos habla de un incremento en la productividad, también nos habla de un desequilibrio en cuanto a esta relación vida y trabajo. El 77% de las personas extrañan las relaciones con los colegas. Justo por esta parte es lo que comentábamos, la importancia de que la oficina cobre un propósito distinto, no solamente por generar esta relación entre los colaboradores, sino también porque esta oportunidad de compartir nos permite sociabilizar el conocimiento y la experiencia que hay dentro de las organizaciones. Hace algunos meses ha surgido este término del reskilling y el upskilling, que el upskilling es como el plan de formación y desarrollo que ya traíamos desde hace años, y el reskilling justo a lo que se refiere es a qué habilidades necesitamos desarrollar para hacer frente a este nuevo desafío. Considerando eso, lo que vemos es que varias de las posiciones van a ser automatizadas, o la tecnología va a tomar un lugar mucho más amplio. Sin embargo, las habilidades que tienen que ver con la experiencia, con la creatividad,
toda la parte social no es algo que pueda hacer hoy en día una computadora. Entonces, por eso la importancia que en este enfoque del reskilling sea justo desarrollar esas habilidades hacia esa parte, hacia un análisis y pensamiento más crítico, creatividad, habilidad social y demás. Por otro lado, 22% de las personas experimentan soledad y 13% aseguran haber experimentado problemas de salud mental. Estos datos podrían parecer menores, pero si tomamos en cuenta que en México no tenemos tanto la cultura de reconocer a lo mejor estos problemas de salud mental y mucho menos de visitar a un especialista, es altamente probable que el número esté poco realista, pudiera ser mayor. El 32% dice que trabajar desde casa es menos cómodo y aquí tenemos un riesgo y una oportunidad a considerar en cuanto a la ergonomía, que en el momento que este modelo de trabajo mixto entre la parte de home office y oficina cobre más lugar, el trabajo desde casa tiene que ser cuidado desde esa parte de la ergonomía, ya que puede generarnos algún riesgo de salud o simplemente reducir la productividad justo por no contar con las condiciones adecuadas, tanto de iluminación, el mobiliario y demás. Y por último, 2 de 3 personas se sienten ansiosos por volver al trabajo. Ansiosos en el sentido de tener algún temor. Los principales temores, el 59% tiene la preocupación de la incapacidad potencial para mantener la sana distancia entre los colegas. Entonces, con este estado de ansiedad y de cierto temor, es como vamos a comenzar eventualmente a regresar a la organización, y es muy importante que tengamos eso en la mira para poderlo atender. Ahora, para todo esto, la gran conclusión es que necesitamos desarrollar un entorno organizacional favorable. Ya hablamos de la ubicación del edificio, de la distribución del talento. Ahora, en cuanto al ambiente y cultura que permea en la organización, necesitamos crear este tipo de ambiente. De acuerdo con el artículo 3º de la fracción 11 de la Ley Federal del Trabajo, lo que nos habla es que el entorno favorable se refiere al sentido de pertenencia de los colaboradores. Esto, ahí tenemos un foco rojo porque decíamos que el 50% siente que se han roto esas relaciones de trabajo, y tiene que ver también con la formación adecuada para la realización de las tareas. Esto es lo que les comentaba del reskilling y el proveer estas herramientas digitales que nos permitan interactuar en esta nueva normalidad. Una definición de responsabilidades precisa, comunicación, cargas de trabajo y reconocimiento. En estos últimos puntos podemos observar que tiene un gran peso el líder. Entonces, una de estas grandes conclusiones también, y que será clave, es el estilo de liderazgo, que tiene que cambiar el paradigma hacia un estilo de liderazgo cercano, un liderazgo de cambio, donde genere precisamente este engagement, esta inspiración en la gente, para que más allá de saber qué tengo que hacer, los colaboradores reconozcan para qué. Esto es lo que nos va a generar justo este entorno saludable, esta organización con un entorno favorable, y lo cual, pues como vimos en un principio, pues puede ayudarnos muchísimo a evitar esos costos que afectan la salud mental y emocional, que hablábamos de millones de pesos y de dólares. Aquí es parte de esta solución que tendríamos que comenzar a incorporar y a mirar al interior de las organizaciones. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado con estas conclusiones. Les agradecemos mucho su participación y los saludos que han mandado de Querétaro, Guanajuato, Colombia, Alemania y muchas ciudades. Muchas gracias. Vamos a abrir algunos minutos para responder algunas preguntas que nos han llegado. Muchas gracias a todos. La verdad es este estudio que realizaron y la encuesta se ve que es un trabajo bastante arduo por saber la opinión y lo que está sucediendo en el mundo para poder adoptar principalmente las mejores prácticas. Sandra, me gustó mucho lo que comentaste y en tu expertise que estás en el tema de los cambios.
Es un hecho que hemos estado cambiando nuestra manera de trabajar, de convivir. La tecnología es una herramienta importante. Esto empezó en marzo, nos tuvimos que adaptar a este tipo de tecnologías y trabajar así. No sé qué piensen ustedes, pero mi manera personal de pensar, creo que no estamos trabajando todavía al 100%. Creo que la interacción es importante con nuestros clientes. Por más que tenga las herramientas digitales, puede tener alguna falla, y el contacto con los clientes en esta nueva normalidad creo que va a tenemos que ir regresando poco a poco. Yo creo que ya es un hecho que por lo menos todo lo que viene del año tendremos que vivir con esta nueva normalidad, y a eso tendremos que adaptarnos. Comentabas mucho, y ahí va mi pregunta, tiene que ver mucho con el estilo de vida, calidad de vida. La calidad de vida creo que ahora ha cambiado mucho el tema de cuál es el lujo y las comodidades de una oficina, y tiene que ver muy ligado al tema de salud y bienestar. Creo que ustedes en Cushman y varias de las empresas que están en real estate adoptaron eso tiempo atrás en la remodelación que hicieron en su oficina, en la señalítica que se hicieron, tratar de hacer todos los espacios accesibles para todas las personas que laboran ahí. Entonces, creo que ustedes están un poco más avanzados, no que no hayan previsto lo que iba a pasar, sino simplemente tener una tendencia de mejores prácticas para ser mucho más productivos. ¿Cómo puedes ver que la gente puede adoptar? Nos están pidiendo mucho su presentación, la cual vamos a compartir. Les agradezco a todos que estén tan activos, pero me gustaría saber qué tanto va a tener el impacto ahora con el salud y bienestar dentro de las oficinas. Creo que eso va a ser clave, ¿no? Sí. Bueno, mira, tocaste un punto importante que precisamente tiene que ver con esta habilitación del espacio y esta preparación para el retorno. Eso es algo en el corto plazo, donde evidentemente todos tendrán que hacer esta distribución y asegurar la distancia social. Es clave la comunicación porque eso es lo que logrará reducir el estrés. Y en el largo plazo, para mantener esta salud mental y emocional en la organización, algo que va a ser muy importante es diseñar un plan de gestión del cambio donde consideremos estas dos claves. Por un lado es un liderazgo basado en la confianza y por la otra parte es una cultura de respeto. Nosotros tenemos varios años justo trabajando en la implementación de estos modelos de trabajo y un obstáculo era ese, el liderazgo que no necesariamente estaba basado en la confianza ni una cultura basada en resultados. Entonces, antes ya veníamos trabajando en esto, era de alguna forma algo retórico y hoy tiene que ser una realidad. Entonces, mi sugerencia particular es reforcemos la agenda en ese sentido en cuanto al liderazgo, el accountability de la gente, para que puedan entregar resultados y en la medida que este enfoque en resultados esté sólido, podremos lograr este equilibrio también en vida-trabajo. Dejamos de escuchar. Ahí está. ¿Ya me escuchan? Preguntarle a Yair, en todas las encuestas que hicieron y toda la red de clientes que tiene Cushman a nivel global, ¿qué tanto va a ser el periodo de regresar a la oficina? ¿Qué tanto hay ese entusiasmo de regresar? ¿Y cuáles son las empresas que realmente sí están tomando eso? ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, el regreso va a ser ya, es una realidad que vamos a regresar, pero ¿qué realmente, en qué velocidad vamos a estar regresando a las oficinas? Bueno, estipular un periodo de tiempo es bastante aventurado. Digo, aquí se combinan dos cosas, Guillermo. La primera es, sí hay un deseo, por supuesto, digo, las encuestas lo muestran, o sea, prácticamente el 50%, pero hay miedo a la vez, ¿no? Que va de la mano con este trabajo mental, este trabajo emocional que hay que realizar, ¿no? Entonces, pues la verdad es que, digo, el periodo de tiempo, digo, que estipulamos que se puede dar puede ser un periodo de 6 a 9 meses en el que se pueda dar este retorno gradual y en lo que todo el mundo empieza a tener un poco de confianza que las estrategias que se tomen de seguridad y de nuevas conductas son efectivas, ¿no? Yo te comparto para responderte tu pregunta, es que nosotros tuvimos un contagio con una persona del equipo, había estado conviviendo la semana que
estimamos que se dio el contagio con 8 personas del equipo. Durante el tiempo que estuvieron conviviendo, se mantuvieron absolutamente todas esas, ¿cómo se llama? Estrategias, ¿no? De el tapabocas, de la sana distancia, de desinfectar constantemente los espacios de trabajo y de mantener limpieza constante de manos, más todas las estrategias que hemos hablado que se tienen que tomar en las oficinas. Y el resultado interesante y bueno fue que de las 8 personas que habían convivido con esa persona contagiada, ninguno de ellos fue contagiado. Entonces, y conviviendo de una manera constante. Entonces, quiere decir que en la medida de que nosotros vayamos realmente entendiendo que eso que nos han repetido de manera constante, pues efectivamente funciona y entonces va a permitir que vayamos adquiriendo confianza y poder. Pero es un tema que así como nos llevó un tiempo entender que esto era en serio y que había que tomar ciertas medidas, pues lo mismo en la medida que vayamos entendiendo que sí son importantes las medidas, en ese momento se va a empezar a tomar confianza para regresar a los espacios y te digo, entre 6 y unos 9 meses es lo que estipulamos. Sí, es realmente, vamos semana a semana aprendiendo todo lo que está pasando en este virus. Todos tenemos deseo de regresar a trabajar. De por sí ya es una aventura el poder llegar a la oficina en el tema de transporte público o en el transporte que tengamos, pero al llegar a la oficina para los empleados va a ser toda una experiencia el sentirse obviamente seguro y obviamente ser más productivo. Y por último, con Juan Pablo, hemos hecho nosotros varios webinars que tienen que ver con el tema de elevar la calidad de vida de los empleados. Y me gustaría saber, por ejemplo, hay un temor muy fuerte de la gente del tema del aire acondicionado. Creo que, y todo el mundo estamos pidiendo espacios públicos para trabajar, ¿no? Yo tengo un hijo y le decía, pues, ¿cómo van a regresar a las escuelas? Tendrá que ser como la película de Cantinflas de mi profesor, que estaba ahí en la montañita dando las clases abiertas, ¿no? Pero creo que en el trabajo sí, si se mantienen un buen reciclaje o el tema de los filtros, que obviamente reduzca el porcentaje de contagio, tener áreas más abiertas, creo que puede funcionar. ¿Qué están haciendo ustedes en Cushman? Sí, claro. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Mi cámara aparece en negro, pero sí, claro, totalmente. Nosotros, ya como nos basamos en las oficinas con un sistema de certificación LEED y de certificación WELL y Fitwel, esta certificación ya nos pedía, por ejemplo, filtros MERV 13, que son más eficientes, y nos pedía un aumento en el porcentaje de aire exterior que inyectamos a las oficinas, ¿no? Estábamos hablando que el LEED nos pedía un 15% de aire total, que sea un aire nuevo para recircular el aire. Ahorita las recomendaciones son aumentar un 20%, un 25% ese aire para asegurar más el limpiado. Obviamente implica muchísimas cosas, pero sí debemos de asegurarnos, tener una toma de aire mayor, jalar mayor aire exterior, no sé, o poner un muro louver, qué sé yo, pero asegurarnos de tener entre un 20, yo diría un 20 y un 30% de aire nuevo en tu equipo de aire acondicionado, para estar renovando el aire. Obviamente revisarlo el tema de filtros. Si ya el filtro ahorita está desgastado, pues vale totalmente la pena invertir en un filtro MERV 13, MERV 14. Esos filtros son filtros de hospital. Entonces, si te basas, por ejemplo, si te interesa el tema de los filtros y eso, la certificación LEED, Fitwel y WELL ya lo tocan, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos nosotros en el tema del aire acondicionado. Ya no te escuchamos. La buena noticia es que todas las personas y profesionales como ustedes que siempre han estado empujando el tema de sustentabilidad y tratarlo de que las empresas los apliquen, pues ahora será una herramienta de primera necesidad, el cual pues tendrá un efecto positivo porque en un futuro tendremos mejor calidad de vida, mucho mejor salud, habrá menos ausentismo y tendremos una mejor conexión en ese ecosistema que nos están comentando. Bueno, tuvimos más de 300 personas conectadas en vivo. La verdad les agradezco. Se ve que se hizo mucho research, mucha investigación en toda la encuesta que hicieron en varios países. La gente y nuestro público, al igual que los clientes y amigos, están muy ávidos de tener información de primera mano. Y creo que en el formato que se manejó hoy, mucha gente nos está pidiendo compartir esta presentación y los datos que prepararon, agradecerles todo el trabajo que hicieron y que hayan confiado en Inmobiliare para llevar a cabo este webinar.
los invitamos a que puedan consultar todas nuestras plataformas que tenemos en las redes sociales, para que este webinar se está grabando y podrá ser transmitido el día de hoy con un resumen que está preparando nuestro equipo editorial. Y bueno, agradecerles a todos su tiempo y pedirles que sigan cuidándose en casa y mandarles un abrazo a todos. Muchas gracias, Sandra, Yair, Juan Pablo, Henry, por la iniciativa, a nuestro equipo editorial, mis socios Emiliano y Érico. Muchas gracias y que tengan un excelente día y fin de semana. Cuídense, por favor. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.